En este caso, cuando el planteamiento de la investigación es satisfactorio, la metodología propuesta es coherente y se ha revisado ya el marco teórico de referencia, con lo cual se tiene una base conceptual sólida, se inicia el proceso de recolección de datos e información necesaria para poder responder las preguntas de investigación. Este proceso dice que a partir de datos obtenemos resultados y llegamos a conclusiones. Por lo tanto, los instrumentos de recolección de datos pues son los que sirven para recolectar dichos datos. Tenemos varios tipos de instrumentos de recolección de información, como experimentos, observación directa, encuestas, entrevistas, focus groups, análisis de contenido y datos secundarios. Dentro de los instrumentos cuantitativos, la encuesta es probablemente uno de los más versátiles, eficientes, útiles y sencillos para recolectar información. En este caso, una encuesta consiste en un conjunto de preguntas normalizadas, denominado cuestionario, que se aplica sobre un subconjunto de la población de estudio, o bien denominada muestra, a fin de obtener datos estadísticos sobre opiniones, hechos u otras variables. Algunas recomendaciones para las personas que aplican instrumentos de recolección de datos, aquí específicamente hablando de encuestas, pues es que deben ser los más neutrales posibles y no expresar aprobación o desaprobación respecto a las respuestas que dé el encuestado. Dentro de las preguntas que se pueden que una encuesta puede contener, tenemos del tipo abierto y de tipo cerrado. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. Se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a estas. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas cuando solamente tienen dos alternativas de respuesta, caso específico cuando es sí o no, o que es lo que es más recomendable, que sean varias alternativas de respuesta, o sea, también llamadas de abanico. Bien, aquí el primer ejemplo es una categorización dicotómica porque solamente tiene dos opciones, sí no, y la segunda, que dice cuánta televisión ve los domingos, es una de abanico porque contiene 6 categorías. Otro tipo de pregunta pudiera ser donde se va de categoría hablando de categoría de respuesta, en este caso director general presidente es mayor que gerente, gerente es mayor que subgerente, subgerente es mayor que coordinador, etcétera. En este caso hay un orden en cuanto a las respuestas o esas categorías de respuesta. También podemos tener este tipo de categorías cuando se nos pide una opinión. Podemos decir que si estamos dispuestos, probablemente sí, o a lo mejor estamos en una situación de incertidumbre. Obviamente en las preguntas cerradas las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador y bueno, pues esas se le presentan al respondiente. Hay preguntas cerradas donde el respondiente también puede seleccionar más de una opción o categoría de respuesta. Caso específico, esta pregunta dice que si la familia tiene radio, televisión, videocasetera, teléfono, automóvil o ninguno de los anteriores, bueno, pues es posible que tenga más de alguno de esos dispositivos. También podemos jerarquizar, en este caso, la pregunta va en función de poner en primero, segundo y tercer lugar los conductores de televisión. O también asignar un puntaje a una categoría, por ejemplo, en este caso indique del 1 al 10, de acuerdo a sus intereses,
y son 3 categorías. A cada una de esas categorías las vamos a calificar del 1 al 10. Las preguntas abiertas son aquellas que no se delimitan de antemano. Entonces, pues el número de categorías en teoría es infinito. En este ejemplo, se hace la pregunta y se dejan líneas para contestar. ¿Por qué se dice que el número de categorías es en teoría infinito? Porque puede haber muchísimas respuestas distintas posibles, dependiendo del número de personas a las que hagamos la encuesta. Cuando hacemos nosotros categorización de preguntas cerradas, necesitamos anticipar las alternativas de respuesta y bueno, en ese caso necesitamos nosotros remitirnos al conocimiento, al marco teórico existente para saber cuáles pueden ser esas posibles categorías. Si no, pues sería difícil estructurarlo y es posible que dejemos categorías que deberían incluirse, quizás es posible que las dejemos fuera por el desconocimiento de qué valores pueden tomar esas variables que estamos midiendo. Ahora, las preguntas deben ser claras y comprensibles para los respondientes. Estamos hablando ya en lo correspondiente a lo que es cómo diseñar las preguntas. En segundo lugar, se recomienda que no incomoden al respondiente. Hay algunas situaciones que pueden causar incomodidad. No deben inducir las respuestas. No podemos hacer preguntas que lleven implícitas las respuestas. También conviene rotar el orden de lectura de las alternativas de manera proporcional, es decir, no siempre poner, si son preguntas que lleven las mismas alternativas, pues no ponerlas en el mismo orden siempre, sino quizás en la siguiente pregunta poner el que estaba en primero en la anterior, ponerlo en segundo, etcétera, etcétera. Y también el lenguaje que tenemos que utilizar para las preguntas no debe ser muy especializado, porque es posible que los respondientes no entiendan. Las primeras preguntas de un cuestionario pues deben ser las preguntas fáciles, preguntas neutrales, para que el respondiente se vaya adentrándose en la situación. No se recomienda comenzar con preguntas difíciles de responder o preguntas demasiado directas. ¿Por qué? Porque podemos perder la confianza del entrevistado. Aquí en este caso, en esta tabla, se muestra en primer lugar, en la primera columna, ejemplos de preguntas, o ejemplos de preguntas, sino más bien situaciones o problemas que se pueden tener al formular una pregunta. Por dar un ejemplo, dice pregunta confusa por la vaguedad de los términos. Inicialmente la pregunta estaba planteada como ¿votará en las próximas elecciones? Dice vaguedad y confusa porque pues no dice ni a qué elecciones se refiere, no dice ni cuándo van a ser, ni para qué van a ser. Entonces, en la siguiente columna aparece cómo se puede mejorar esa pregunta. Bueno, pues aquí solamente bastaría con precisar términos, incluir el término alcalde de Monterrey y la fecha, el 10 de noviembre, entonces ya la persona se sitúa y sabe pues exactamente a qué elecciones se están refiriendo. El siguiente se refiere a que no podemos preguntar dos cosas en una sola pregunta. Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor y el servicio médico que se ofrece en la empresa? Bueno, no es posible. En este caso tendríamos que dividir la pregunta en dos partes. Demasiadas palabras, ¿sí? Una pregunta demasiada cargada de palabras, pues se pierde la idea. Tampoco se deben hacer preguntas en forma negativa, como en el último ejemplo. Y en la última columna, como ya lo vimos, pues se propone la mejora que se le tiene que hacer a la pregunta para que sea válida. Esta es una forma de poder estructurar un cuestionario, poner en la parte izquierda las preguntas y en la parte derecha las alternativas de respuesta con sus correspondientes codificaciones numéricas, por supuesto. Esta es una manera de hacerlo, pero hay otras maneras. También dependerá pues de cómo se ajuste el investigador.
El tamaño de la encuesta depende del número de variables. Obviamente, pues si tenemos muchas variables y muchas dimensiones, pues va a ser un cuestionario demasiado largo, pero se recomienda que no sean muy largos, que no duren más de 35 minutos, aunque no es una regla escrita. ¿Por qué? Porque después se puede perder la motivación para contestar por parte del respondiente. Las preguntas abiertas, bueno, pues las preguntas abiertas no se recomiendan, pero en caso de que se incluyan, se tiene que hacer una postcodificación, o sea, una codificación a posteriori, y bueno, pues ir tomando las respuestas que se parezcan e irles asignando un código y ponerles un nombre de respuesta. ¿Cómo puede ser administrado un cuestionario? Puede ser autoadministrado, o sea, dárselo a la persona y él solo lo conteste. El otro puede ser a manera de entrevista. Tenemos nosotros como encuestadores tenemos nosotros el cuestionario y estamos haciéndole las preguntas directamente a la persona. Y la otra, que no es recomendable por la situación de la validez y la confiabilidad de los datos, de los resultados, pues es una entrevista telefónica o por correo, o en este caso ya utilizando las nuevas tecnologías, que pudiera ser por correo electrónico o en una plataforma multimedia. Siempre debe haber supervisores que estén al pendiente de cómo los encuestadores están aplicando los instrumentos de recolección de datos, porque es posible que si los dejamos solos a los encuestadores, a las personas que están aplicando los instrumentos, es posible que lleguen al extremo de poder o de verse tentados a llenarlas ellos mismos con tal de no salir a campo y buscar a las personas que van a encuestar. Fin de la presentación.